es un poco largo la historia, pero nosotros somos de La Plata. De La Plata, sí. La Plata es una ciudad fundamentalmente universitaria, por ende hay muchísima juventud, y en ese momento yo creo que fue de las ciudades más castigadas por la dictadura, precisamente porque todos los movimientos políticos se gestan, claro, empiezan siendo delegados mismo en la secundaria, ya hay movimientos. De hecho, los chicos de La Noche de los Lápices, claro, son compañeros míos, son de mi colegio, no de mi aula, sino de otras aulas, pero eran delegados. A partir del segundo o tercer año ya había agrupaciones, mucha actividad política, y cada aula tenía un delegado. Voy a poner una cuota de humor, pero porque es la verdad. Yo era el delegado de mi aula, porque golpeaban la puerta cuando estabas en clase y entraba uno y decía: los delegados, hay asamblea, qué sé yo. Pero yo me iba a comer un sándwich de salame al bar. Entonces yo era delegado, pero para rajarme del colegio. Después La Plata pasó a ser un infierno. Primero cuando muere Perón. Yo te voy a aclarar algo. Yo no me llevé ninguna materia en el secundario. Cuando muere Perón, no te lo aclaro porque cuando muere Perón me había rateado del colegio y me había ido en los bosques de La Plata. Hay lagos. A veces nos rateábamos y nos íbamos a andar en bote. Yo tenía 15 años, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba en el medio del bote en el lago y me dijeron: murió Perón. Bueno, ahí asume Isabel. María Estela Martínez, Isabel, y Isabelita, con el monstruo de López Rega y con los monstruos en La Plata, por lo menos la CNU, que era como una especie de Gestapo. Vos sabés que mis preceptores de colegio tenían inclusive el brazalete, que no tenía las esvásticas, sino tenía la CNU. No te lo puedo creer. Armados. Sí, además te agarraban por la calle. Por ejemplo, a Julio lo agarraron, lo metieron en un auto y le cortaron todo el pelo porque tenía el pelo largo. Ese fue el comienzo de la violencia, y que termina con el golpe de Estado de la dictadura, y donde ahí sí, definitivamente se desaparece el Congreso, desaparece todo, y bueno, pasa a ser una dictadura, y ahí la persecución es mucho más feroz. Y en el caso de Jorge era un militante. Él estudiaba arquitectura en la Universidad de La Plata. Era un militante, y bueno, nada, él no quiso. Él prácticamente fue uno de los últimos en caer, digamos, de alguna forma, y él ya estaba derrotados absolutamente, la guerrilla y eso, y ya para el verano del fines del 76 y principios del 77 ya habían prácticamente aniquilado a toda la guerrilla y a muchísima gente que no tenía nada que ver también. Entonces mi papá, que era un abogado prestigioso en La Plata y un hombre con posibilidades económicas, le ofreció a mi hermano, que tenía 28 años. Yo lo veo como mi hermano mayor, pero era un nene. Claro, claro. Es una locura. Y le dijo: yo te pago un pasaje a España y te mantengo de por vida, pero tómatelas ya, porque quedás vos y otros 5 más, ¿viste? Y él, yo te decía que yo no compartía su visión política, aunque yo era muy chiquito, ¿no? Yo tenía 16 años, pero aún así yo estaba todo el día con él y hablábamos todo el tiempo, y yo ya con esa edad no compartía, digamos, nada que sea por medio de la violencia lo comparto yo. Pero bueno, él le dijo a mi papá que él había arengado mucha gente por esa causa, había metido
mucha gente por esa causa. Yo supongo que detrás de ese comentario debía haber un dolor y una culpa. Claro, un compromiso también, ¿no? Un compromiso, sí, pero yo creo que también el dolor debe ser difícil que desaparezca o que asesinen a un chico más chico que vos, al cual vos le dijiste, mira, claro, metete en esto. Vamos por acá. Sí. Hay que bancarse la cabeza después, ¿no? Yo lo veo, lo estoy analizando, te diría en este momento, pero lo leo más desde ese lado, desde el lado de que yo creo que no hubiera podido vivir cosa que hicieron muchísimas personas, sí, sin duda. Y que realmente la mayoría de las personas que lo hicieron, hubo dos tipos de versiones. Los tipos que nunca más se recuperaron o que volvieron y vivieron con muchísima culpa. Yo lo he visto, compañeros de mi hermano que hicieron eso y que volvieron y no podían vivir con la culpa. Y hubo otro grupo de garcas, por llamarlos así, como son más la mano Firmenich y esa mano, que terminan siendo exactamente lo que ellos combatían, ¿no? Gente poderosa, gente terrorífica, la verdad, gente terrorífica. Que, bueno, nada, eso fue el 8 de marzo de 1977. Y yo a los 10 días empezaba el colegio. Además, nosotros lo vivimos porque mi hermano salió a trabajar a las 6 de la mañana y vinieron a mi casa, no sé, yo calculo que serían más de 100 efectivos con trajes de servicio de gas y qué sé yo. Bueno, por supuesto nos encañonaron a todos, nos tuvieron en un lugar, en un living de la casa, se acostaban en los techos todos, y así que fueron como 5 horas que nosotros sabíamos que Jorge tenía que volver, y para mí fueron 50 años, no 5 horas, por supuesto. Claro. Y yo me acuerdo que mi única reacción fue hacerme un ovillo en el sillón y decir, lo único que puede llegar a funcionar es la telepatía. Entonces no paraba de mi cabeza decir, Jorge no venga, Jorge no venga, Jorge no venga. Pero lamentablemente vino. Y hubo una cosa muy ellos habían hecho una inteligencia muy grande sobre toda la familia. Sabían que mi papá era un abogado, mi mamá maestra, nosotros músicos, sabían todo perfectamente. Sí. No nos trataron mal a nosotros, e inclusive a la semana de que se lo llevan a Jorge, viene un tipo a mi casa y toca el timbre y le ofrece a mi mamá de ir a verlo a Jorge, que si ella estaba de acuerdo, tal día, tal hora se encontraban y se lo llevaba a ver. Y bueno, tuvimos una reunión familiar en donde por supuesto todos le dijimos que no vaya, y donde por supuesto mi mamá dijo, no, yo voy. Y claro, bueno, se encontraron en un lugar, la vendaron, y después de horas, capaz que estaba a una cuadra de casa, porque claro, la daban vueltas, ¿no? Pero se encontró en lo que sería un bosque, una cosa así, y se encontró con mi hermano, que le dijo que hacía toda la semana había estado metido en un pozo y que lo sacaban para torturarlo, y dijo, no, cuidá de mis hijas, yo no voy a hablar. Y bueno, eso fue la última conexión que tuvo mi madre, la trajeron a mi casa, a mi madre no le hicieron nada. Y bueno, después a mí todo la mano ¿viste? Hay muchas agrupaciones paleontológicas, ¿viste? Que intentan cubrir que fue, qué sé yo, las versiones que tenemos nosotros más fuertes de Jorge, que fue uno de los que le inyectaron calmantes y los tiraron al río. Lo cual me causa espanto el solo hecho de estar contándotelo. Nada, nosotros tuvimos una actitud de creer que el mejor homenaje que le podíamos hacer a él era
seguir para adelante, tener una vida digna. Mi mamá y mi papá falleció ya, pero mi mamá tiene 95 años y es una mujer que no sabe lo que es el odio, no sabe lo que es el rencor. Hoy contaba casualmente que hace una semana o 10 días en un negocio le robaron la cartera y cuando me contó, viste, me dijo, y el pobre hombre que me robó, le digo, ¿cómo pobre hombre? Yo, un hijo de puta. Me dice, no, Marcelo, son unos desgraciados. O sea, vos te imaginás lo que es la vida de esa gente, y la verdad es que me iluminó la cabeza, porque digo que como si fuera un dron que ve la vida de más arriba, ¿viste? Con una sabiduría, porque en realidad todos esta caterva de políticos que afanan y todo, son gente o sea, yo no le envidio un ápice de lo que tienen, por el contrario, me compadezco de esa vida de mierda que tienen, seres oscuros, que además confunden dónde tienen que estar ubicados los valores que son adentro de uno. La felicidad es interna, no está en un objeto externo. Yo por más que tenga, o ellos por más que tengan 40 casas, son unos infelices, son gente de cuarta, ¿no? Gente de mala calidad. Y bueno, y nosotros hemos tenido que enfrentar muchísimas situaciones en donde tuvimos que plantarnos éticamente. Una de ellas fue el show de las Malvinas, los militares, al cual nos negamos a participar, y con ello incluido amenazas de muerte y desaparición de las radios, pero amenaza de muerte no de un Carlito, sino de alguien que torturó y que tiró de un avión a tu hermano al río. Así que sabían en primera persona de qué se trataba. exacto. Claro. Exacto. Pero bueno, hoy están haciendo muchas notas respecto de esto por la fecha. Claro. Y hoy alguien me comentaba si nosotros medimos en el momento de decir no, sabíamos las consecuencias a las que nos afrontábamos. Y yo le contaba que ni yo ni Virus, los hermanos y la familia, nunca hemos actuado conforme a cuáles son las consecuencias que eso implica, sino conforme a nuestros principios. A las convicciones. Exacto, porque si no estás desviando estás teniendo intencionalidad, de la misma manera que nunca hicimos música para vender discos. Hacemos música porque es algo muy superior a nosotros. El arte es lo más cercano a Dios que hay, es inalcanzable, pero nunca nos importó